Modo Opinión presenta la entrevista. 12:27 de la tarde. Aquí ahora tenemos la entrevista especial del día de hoy a Joan Almonte, que es psicólogo. Con Joan queremos tratar todo este tema de la salud mental en República Dominicana, los trastornos de la pandemia, lo que ha generado la ansiedad, la depresión y todos estos comportamientos violentos, cómo tratar estos casos y los tipos de terapia. Bienvenido, Joan, a Modo Opinión. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, mira, Joan, mi comentario de hoy, yo me estoy refiriendo a lo que hemos estado viendo en la semana, las desapariciones, que por un lado, y como lo hablábamos fuera del aire, este joven que a través de la utilización de una aplicación contacta a unas personas que aprovechan y lo atracan y lo asesinan. Pero también otro joven que apareció muerto en el parqueo de un hospital o de una clínica, de un hospital público, y no hay muchos detalles, pero pudiera ser incluso un suicidio, como hemos visto en otros casos. ¿Qué está pasando con la salud mental en el mundo y en República Dominicana, que me imagino que no es la excepción? Bueno, la salud mental siempre ha sido un estigma y muy estigmatizado, porque hay algo que hay que verlo desde un principio. Cuando nosotros estamos viendo la salud mental desde un proceso como social, nosotros podemos entender que hay muchos factores externos que pueden manifestarse en este proceso. Pero también cuando vemos la salud sexual como un proceso fisiológico, por ejemplo, una depresión es un cambio químico en el cerebro. Entonces, ¿qué le ocurre? Una pastilla. Si nosotros viéramos la salud mental como un proceso de que si yo tengo un dolor de cabeza, me tomo algo para el dolor de cabeza, pero si tengo una depresión, es la misma forma de yo tomar una pastilla para el proceso. ¿Qué está pasando con la salud mental? El COVID cambió las expectativas de todo el mundo, cambió los modos de vivir de cada quien. Nosotros pasamos de vivir, de ser seres sociales durante casi 300 años, con una pandemia que acoplara al ser humano dentro de su hogar. 300 años pasamos a vivir desde la virtualidad. Es un cambio social completamente drástico en las maneras en que nosotros veíamos el mundo, en la manera en que nosotros socializábamos, salíamos los viernes después del trabajo. No podíamos hacer el proceso de crear como esta estabilidad social que era necesaria para nosotros, y eso acarrea un sinnúmero de procesos nuevos que también están siendo investigados. La Organización Mundial de la Salud dio como un gran estudio acerca de la salud mental en pandemia, y los procesos de ansiedad, depresión, pensamientos, ideas de suicidas fueron aumentando progresivamente en el proceso de la pandemia, y que se ha ido normalizando luego de que la misma ha ido como cayendo en el proceso de atención y ha mejorado el proceso de atención a la pandemia. Okay. O sea, ese cambio social tan drástico que vivimos durante la pandemia incide directamente tanto en nuestra salud mental como física. Mira, Samuel, yo quería retomar pues lo que estábamos hablando un poquito fuera del aire. Importante, porque el que está en sus casas, el que nos está escuchando, pues me imagino que tiene muchas dudas, y recientemente pasó una situación en han pasado muchas situaciones en República Dominicana. Ya hace 2 años que se inició la pandemia, y hemos pasado por diferentes secuelas de diferentes, vamos a decir, cepas del mismo COVID, del mismo virus. Y eso me imagino también ha traído secuelas, no solamente en la salud física, mental, y también en como dijiste, en el modus vivendi de cada día, de cómo nuestro entorno ha cambiado y se ha modificado y se ha adaptado y se ha acoplado a esa pandemia y a esas secuelas a 2 años. Pero recientemente, con lo que estábamos hablando, con la situación que pasó con este joven, recuérdame, Samuel, el chico que apareció muerto. Frederick. Del caso de Frederick. Me llamó mucho la atención porque 2 cosas. El tratamiento que le dieron los medios de comunicación a esa situación. Número 1, porque yo desconocía que esa persona, cuando tú planteas una noticia, tienes que poner todas las aristas, las cosas buenas, positivas, la diferente. En periodismo, yo que vengo del mundo de la comunicación, mínimo tú tienes que tener fuentes oficiales e inoficiales y mantener contrastes de diferentes ámbitos de la situación, del suceso. Y yo desconocía que esa persona pues tenía una cierta preferencia sexual. Esto pudiera verse influenciado en esos tipos de violencia. Últimamente, bueno, algunos casos se han conocido de la desaparición y todo eso, pero no se conoce a fondo
realmente la causa de eso. Bueno, puede ser un factor importante la orientación sexual con que Frederick se identificara. Es importante tomarlo en cuenta. Pero también es una situación de vulnerabilidad que vive el colectivo LGBT, que no es una situación nueva, no es una situación que tiene que ver, que ha sido históricamente vulnerable en todos los procesos. El caso específico de Frederick, respetando mucho las noticias, respetando y a la familia también, esto con mucho respeto, pero a mí me entiendo que teniendo a un doctor, un especialista, hay que aprovecharlo. Yo tengo que hacer un de orden. Ajá. Para que Joan me responda. Porque yo no creo que tú... o sea, el hecho es un hecho violento. Eso es como cuando yo hablo de la violencia, yo no hablo de los feminicidios. Porque la violencia no tiene rostro, no tiene sexo, no tiene ideología, no tiene religión. Hermano, usted hacerle algo violento a alguien está mal. Hasta un Ahora perro. Bien, ¿por qué tú quieres hacer, Julia, quiere hacer referencia? Porque un caso reciente. Perdón, no importa, pero su orientación sexual no tiene que ver con el ejercicio de la violencia que se le haya cometido. Bueno, pudo porque haber como sido él lo una dijo. gente común y corriente que se contacta por Tinder y lo engañan y le hacen lo mismo. Es lo mismo. Nosotros vivimos en un país que vive y perpetúa los procesos de violencia. Hay un psicólogo, una gente que tú admiras muchísimo, un psicólogo se llama Ignacio Martín Baró, que dice que hay 3 presupuestos de violencia. El primero es que nosotros aprendemos la violencia mientras la miramos. Entonces, el segundo es que hay factores sociales que influyen demasiado en el ejercicio de la violencia. Y segundo es que tercero, que nosotros perpetuamos la violencia. Yo creo que lo que pudo haber influido en el caso de Frederick fue el modo de contacto y las herramientas que utilizaron para contactar a Frederick. Pero el caso de violencia específico es un caso que se ve a nivel nacional, no solamente por la orientación sexual. Sí te digo que el caso de Frederick puede ser especial y específico porque el colectivo LGBT ha sido parte de procesos de violencia desde el inicio de los movimientos de Stonewall en 1979. Es un proceso que hemos sido vulnerabilizados en esta historia. Pero la violencia en República Dominicana es sistemática, como la violencia en todos los países. Es un proceso que se da desde una raíz que hay que estudiarla, desde un proceso sumamente patriarcalista hasta un proceso de perpetuación de los hechos y de permisividad de los procesos de violencia. Nosotros no lo castigamos, nosotros incluso la forma de corrección que hacemos para no hacer violencia es violencia. Es violencia. Un ejemplo, un niño le van a castigar ¿por qué? Porque se portó mal. En vez de dar un reforzamiento positivo, lo que le dan es una pela. O sea, el modo de corregir violencia que nosotros tenemos como cultura, y no solamente en República Dominicana, sino eso es a nivel global. Incluso que hay leyes en otros países, que tienen un poco más de desarrollo que República Dominicana, que establecen estos procesos ilegales. Pero nosotros tenemos una cultura que perpetúa la violencia en todos sus matices y la perpetúa en todas las raíces que nosotros tenemos. Y lo peor de todo es que no hay un proceso de políticas públicas que elimine o arraigue el arraigue que tiene la violencia en el país. No hay un proceso de política pública educativa que pueda enseñarle desde la educación el proceso qué es la violencia. No hay un proceso de crecimiento mutuo o de fortalecimiento de las conductas parentales para decir al papá no le dé un correazo que lo va a matar. ¿Tú me entiendes? Es una situación sistemática y que oprime a todo el mundo. O sea, yo soy víctima de violencia, él es víctima de violencia, tú eres víctima de violencia, y no solamente la violencia es la física la que te da, o la verbal, la psicológica. Hay violencias simbólicas, por ejemplo, que de repente yo me esté parqueando en la zona colonial y venga un parqueador y me dice, si tú no me das 100 pesos, tú no te vas a parquear. Ya estamos peleando, ya estamos en un proceso de violencia. Claro. O sea, que hay procesos de violencia que son muy pequeños, pero que son muy marcados y se repiten a lo largo del proceso histórico de República Dominicana. Joan, mira, con relación a este tema de la salud mental en sentido general, ¿tú entiendes que el gobierno dominicano debe hacer algo al respecto o está haciendo algo que nosotros no conozcamos o simplemente hay un vacío con relación a eso? La salud mental en República Dominicana siempre ha tenido un vacío enorme y no es desde ahora de la pandemia. Es el único hospital que nosotros conocemos es el 28, por ejemplo. Hay otros hospitales psiquiátricos y otras salas psiquiátricas alrededor de República Dominicana. Pero el único hospital que conocemos de manera así como muy es el 28, el Hospital Padre Villini. Lo que era el Hospital Padre Villini. Y te mandan al 28 todos los días. Tú eres un loco, vete para el 28, porque esa es la referencia que nosotros tenemos de que la salud mental no es un referente de procesos educativos, no es un referente
de procesos de atención. Y el gobierno, no solamente para la pandemia, mucho antes de la pandemia, tiene una deuda enorme con los procesos de salud mental, y más de la salud mental en comunidades vulnerabilizadas históricamente. O sea, las personas empobrecidas, las personas, las mujeres, los colectivos que no han sido transversalizados en las políticas públicas. Eso es un proceso que tiene que verse. Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo, a mí me tocó, bueno, yo estudié en Europa también, y a nosotros nos tocaba directamente como hacer diferentes pasantías en diferentes estados específicos de ciudades y países. Y cada país tenía un enfoque específico de cómo tratar la salud mental, pero siempre era hacia la integralidad del individuo que está recibiendo el proceso. En República Dominicana la salud mental es violenta, es costosa y poco accesible. Un dominicano promedio no puede pagarte los medicamentos o el tratamiento de pagar 3.500, 4.500 por una consulta de calidad de un especialista. No tiene para pagar 10.000 o 15.000 pesos mensuales para poder comprar los antidepresivos, el ansiolítico, los antipsicóticos que se merecen entender. Entonces, el asunto de accesibilidad que se tiene que tener para la medicación y también para una salud mental y un proceso de salud mental adecuado, que sea procesado, que sea personalizado, el Estado debe de hacerlo el Estado. Precisamente hay un proyecto de ley de autoría del diputado Aníbal Díaz. Buenísimo. Que trata de manera macro el tema de la salud mental y la cobertura de las administradoras de riesgos de salud. Bueno, dentro de la seguridad social. Todo lo engloba. La seguridad social engloba los fondos de pensiones y las administradoras de riesgos de salud. Pero no sé si has podido tener acceso a ese proyecto de ley, que lo que quiere es que se le dé cobertura especial, o sea, que se le dé la misma cobertura que a un paciente que quiere ir a un urólogo, un paciente que necesita ir a un pediatra, al mismo tiempo ir a un psiquiatra, como a ir a un psicólogo. Yo creo que es esperanzador el proyecto de ley. Yo lo estuve leyendo la semana pasada, la parte que me interesaba, porque siempre son larguitos, pero la parte que era como muy específica. Es un gran avance. Para mí es algo nuevo que necesita ser aprobado específicamente. Aunque hay procesos de ARS que te reembolsan el dinero, no es lo mismo que una atención integralizada que viene de un mandato legislativo. ¿Tú me entiendes? Que la ley obliga a acceder a ese proceso específico de atención. Y no solamente es el proceso del acceso, sino también la calidad que se debe de dar. Porque las ARS, al ser un proceso completamente capitalista y para mantener su público, para mantener la recaudación de fondos, tienen procesos de calidad. O sea, si un urólogo no le está rindiendo bien, la ARS lo saca y más nunca lo vuelve a ver. Entonces, tener un proceso de veeduría que vea específicamente cómo se está manejando la salud mental en el país, que lo incluye en el proyecto, es extremadamente satisfactorio. Es un avance bastante grande. Aunque si tú supieras que el diputado Eddie Montaz, mi gran amigo, vio que nosotros como consejo apoyamos el tema de la salud mental del proyecto de ley, y me dijo que la ley no te lo impide, que es un asunto meramente de las ARS. O sea que habrá que adentrarse un poquito pero qué bueno al catálogo de servicios de ARS. Que hay un proyecto macro sí, que abarca no solamente el tema de las coberturas, porque es lo que dice el doctor, o sea, no solamente el tú tener acceso a doctores o tal vez a medicamentos, tal vez es un proceso más organizativo de un programa de que se puedan dentro de la misma seguridad social, programa, capacitaciones, que exista una coherencia, una veeduría, como él dice. Pero en ese sentido, tomando en cuenta el tema de la salud mental, un ejemplo, ¿qué recomendaciones usted le daría al que nos está escuchando? Si detecta a un familiar con cierta, vamos a decir, ¿qué se puede hacer en ese sentido? ¿Con cierta qué? Manifestaciones, vamos a decir, de depresión, ansiedad, porque tal vez no todo el mundo tiene acceso a, hay un doctor, o qué se puede hacer en esos casos, que uno pudiera socorrer a un amigo, una amiga, o una persona que te dice a la clara, oye, me voy a suicidar. ¿Qué se puede hacer o qué se recomienda hacer en esos casos? Bueno,
yo creo que la pregunta es muy buena. Yo creo que lo primero que nosotros debemos de hacer es educarnos a través de lo que es la salud mental, lo que está, la evidencia de lo que está haciendo el amigo. Por ejemplo, si tiene un ánimo muy bajo, o el familiar, si tiene no puede dormir o duerme demasiado, tiene unos procesos ansiosos, yo creo que lo primero es educarnos, leer, buscar en las redes o información verídica de qué es el trastorno específicamente, porque generalmente lo que nosotros tenemos son estos estereotipos de personas depresivas que se van a morir, que van... No, pero eso puede ser una alerta, un ejemplo, que yo veo que yo siempre me junto con Samuel toda la semana y yo comienzo a ver a Samuel 3 semanas consecutivas, 4 semanas consecutivas, 5 semanas consecutivas, que yo no lo veo bien. Y eso puede ser una alerta que uno... Págame la consulta. No. Y digo, tú misma, mira, yo te voy a decir algo. Un ejemplo, uno puede marcar la diferencia. Hay gente que se desaparece y tú no sabes por qué. Y la gente que está a su alrededor. Pero si tú eres su amigo, No, señores, tú vas a saber. Ahora, ¿qué pasa? A diferencia de un dolor de cabeza, que tú le puedes decir, mira, tómate ese Tylenol. No. El tema de la salud mental es bien delicado. Y tiene que ser bastante integral. Yo creo que el recomendar a una persona el apoyo familiar y también de amigos es importante para el sobrellevar los procesos de salud mental en todos los procesos. Pero yo creo también que hay muchas veces que nosotros tenemos tantos estigmas acerca de lo que es la salud mental y lo que procedemos con esta línea. Y tabúes también. Y tabúes enormes. Que son un loco. Que sea bipolar no quiere decir que sea una persona loca o que sea esquizofrénico. Para eso ya hay tratamiento y medicación. Y que funcionan perfectamente. Yo creo entonces que debemos de iniciar con una línea de educarnos a nosotros mismos. Luego ver cómo podemos buscar la asistencia profesional si entendemos que la necesita. Así Porque es. no es, no todo caso de una persona que esté pasando. La depresión no es un proceso de que, por ejemplo, se murió un familiar y el familiar falleció y yo tengo que pasar un duelo. Y porque yo esté pasando mi duelo dentro del proceso del duelo, no quiere decir que yo tenga un proceso depresivo, es un duelo. Se murió alguien que yo tenía mucho miedo. Terminé una relación y estoy pasando un duelo de la relación. Señores, eso es difícil. Tú tienes una gente al lado que tú no sabes cómo ayudarla. Pero se puede ayudar. Pero se puede ayudar, se puede buscar formas de hacerlo. Y nosotros tenemos mecanismos también de hacerlo. Recientemente yo vi un post en Instagram que nos decía cómo ayudar a una persona que tiene un ataque de pánico. ¿Qué se puede hacer? Lo primero hay que entender... lo que hay que hacer es primero sacar a la persona de lo que está el proceso del ataque de pánico. Siempre hay una situación en específico que activa el ataque de pánico. Sacarlo. Si estamos a distancia, llamarlo, preguntarle qué te pasa, me puedes explicar, estás en un lugar seguro, estamos en un lugar seguro, te quieres retirar, podemos respirar, podemos sentarnos, caminar. Podemos caminar por este lugar seguro. O sea, son cosas muy chiquitas. Lo primero que hay que tener paciencia para poder hacer eso. Yo he sido testigo de ataque de pánico de gente. Bueno. Yo no sé, me he quedado... No, a ti a cada rato te dan aquí. Samuel, respétame, por favor. Lamentablemente, señores, llegamos al final de esta entrevista muy interesante, enriquecedora, con el psicólogo. Pero es muy delicado. Uno se ríe, señores, pero es un tema muy delicado. Es muy delicado, sin lugar a dudas. Se debe de prestar atención. Es así. Joan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Vamos a una pausa y seguimos aquí con Modo Opinión.